Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a este club de lectura. Yo soy Marilyn. Es un gusto para mí compartir este libro que estamos leyendo contigo. ¿Qué tal tu día? ¿Cómo va tu semana? Gracias por estar aquí. Estamos leyendo al Dr. Joe Dispenza en su libro Sobrenatural, gente corriente haciendo cosas extraordinarias. Gracias por estar aquí. Aún no tengo el libro en físico. Debo de admitir que se me está haciendo mucho más cómodo leerlo directamente desde la pantalla. Así que por eso mismo no le he puesto mucho interés ni a pedir el libro para que me lo traigan o irlo a comprar directamente. En el episodio anterior estuvimos explorando una experiencia bastante interesante que el Dr. Joe Dispenza vivió, en donde él se vio a sí mismo en una versión pasada y futuro. Y hoy vamos a continuar con más o menos una historia similar. Yo tengo que decirte que yo no me imaginé nunca que él estaba planteándose abandonar la vida pública, pero me imagino que estaba siendo un poco complejo para él. Así que vamos a prepararnos para iniciar la lectura del día de hoy. Te voy a pedir que me acompañes a realizar 5 ciclos de respiraciones conscientes, en donde vamos, en esta oportunidad, a inhalar por la nariz lo más profundo que puedas, exhalar por la boca lo más profundo que puedas, y al final de esos 5 ciclos vamos a hacer una retención un poquito más larga, en donde vamos a inhalar, meter el ombligo, sostener 10 segundos y luego al exhalar vamos a realizar una retención en el vacío de 10 segundos. Yo sé que tú puedes. Vamos a prepararnos para iniciar esta lectura. Vamos a decirle a nuestra mente que vamos a leer. Vamos a permitirnos que esta información nos transforme completamente. Así que vamos a empezar con los 5 ciclos de respiración. Yo te voy a ir guiando. Puedes realizar esta respiración estando de pie, sentada, sentado, como prefieras. Lo importante realmente es que tengas la espalda recta, los hombros relajados y que abras el pecho. ¿Ok? Entonces, empezamos. Inhala lo más profundo que puedas por la nariz. Exhala por la boca. Inhala por la nariz lo más profundo que puedas. Exhala por la boca. Inhala. Exhala por la boca. Inhala. Exhala por la boca. Inhala una vez más por la nariz. Exhala por la boca. Y ahora sí vamos a hacer las retenciones, así que inhala por la nariz. Retén el aire, mete el ombligo. Sostenemos 10 segundos. Exhala por la boca. Retenemos en el vacío 10 segundos. Inhala. Y exhala por la boca. Maravilloso.
¿Qué tal te pareció esa respiración? Las retenciones, cuando las hacemos en el vacío, tienen la habilidad o la capacidad de ayudarnos a disolver dentro de nosotros el dióxido de carbono que ya no requiere nuestro cuerpo. Entonces, cuando estamos sintiendo que no podemos más, que nos vamos a quedar sin aire, que estamos sofocándonos, puedes sonreír, permitirte sentir esa sensación y tener confianza de que vas a volver a dar esa inhalación una vez más. La experiencia de una encarnación pasada en el momento presente. Una mañana, cosa de 1 hora y media después de haber empezado a meditar, sentado, me recosté. Deslicé unas almohadas debajo de mis rodillas para no quedarme dormido enseguida y me dejé llevar a la zona crepuscular que discurre entre el sueño y la vigilia. Mientras estaba allí tumbado, me limitaba a prestar atención al espacio que ocupa la glándula pineal en mi cabeza. Pero esa vez, en lugar de buscar que sucediera algo, sencillamente me relajé y dije para mis adentros, que sea lo que Dios quiera. Por lo visto, había pronunciado palabras mágicas. Ahora sé lo que significan. Me entregué. Aparté mi identidad a un lado. Renuncié a obtener un resultado determinado y sencillamente me abrí a la posibilidad. Sin saber cómo, me encontré convertido en un hombre robusto en una zona muy cálida del mundo que parecía estar en las actuales Grecia o Turquía. El terreno era rocoso, la tierra reseca y unos edificios de piedra parecidos a los de la época greco-romana se intercalaban con pequeñas tiendas hechas de tela de brillantes colores. Vestía una sola prenda, una especie de túnica de arpillera que caía desde los hombros hasta medio muslo y llevaba una gruesa cuerda atada a la cintura a guisa de cinturón. Calzaba sandalias atadas a las pantorrillas. Tenía el pelo rizado, un cuerpo fuerte, los hombros anchos y las piernas musculosas. Era discípulo desde hacía muchos años de algún tipo de movimiento filosófico. Mi conciencia se encontraba repartida entre el protagonista de esa experiencia y mi ser del presente, que observaba al yo de ese espacio y ese tiempo primitivos. Una vez más, mi percepción excedía enormemente la habitual. Era supraconsciente. Mis sentidos se habían agudizado y podía percibirlo todo. Notaba el aroma almizclado de mi cuerpo y podía saborear la sal del sudor que me caía por la cara. Me sentía enraizado al plano físico y notaba la fuerza de mi cuerpo. Era consciente de un interno dolor en el hombro derecho que no llegaba a acaparar mi atención. Apreciaba la brillantez del cielo azul y la exuberancia de los verdes árboles y las montañas, como si viviera en Technicolor. Oía las gaviotas a lo lejos y supe que me hallaba cerca de una gran masa de agua. Estaba llevando a cabo una especie de peregrinaje, una misión. Viajaba por el país enseñando la filosofía que había aprendido y vivido durante toda mi existencia. Me guiaba un gran maestro al que amaba con toda el alma por los cuidados, la paciencia y la sabiduría que me había dispensado durante tantos años. Estaba a punto de ser iniciado para llevar un mensaje que pretendía cambiar las mentes y los corazones de las gentes que formaban parte de aquella cultura. Sabía que el mensaje contradecía las creencias de la época y que el gobierno y las órdenes religiosas tratarían de impedirme que lo divulgara. El mensaje central de la filosofía que yo estudiaba pretendía liberar a las personas de un dictado que no fuera el suyo propio. También se proponía inspirar a los individuos para que adoptaran unos valores y principios que les darían herramientas para llevar vidas más significativas y enriquecedoras. Me apasionaba el ideal de esa filosofía y me esforzaba a diario por vivir de acuerdo con sus doctrinas. Por supuesto, el mensaje no incluía la necesidad de una religión ni la dependencia de un gobierno,
y pretendía liberar a la gente del dolor y el sufrimiento. Cuando la escena cobró vida, yo acababa de dirigirme a una multitud en un pueblo relativamente poblado. La reunión llegaba a su fin cuando de repente varios hombres avanzaron rápidamente entre el gentío para arrestarme. Antes de que pudiera tratar de escapar, siquiera me apresaron. Yo sabía que habían planeado muy bien su estrategia. De haber iniciado su avance mientras yo todavía estaba hablando a la multitud, los habría avistado. Habían escogido el momento perfecto. Me rendí sin oponer resistencia y me llevaron a una celda donde me dejaron solo. Encerrado en un pequeño cubículo de piedra con unas estrechas rendijas por ventanas, me senté, consciente del destino que me esperaba. Pasados 2 días, me llevaron al centro de la ciudad, donde se habían reunido cientos de personas, incluidas algunas de las que habían acudido a escucharme pocos días atrás. Ahora, sin embargo, aguardaban con impaciencia la ocasión de presenciar el juicio y la tortura a la que estaban a punto de someterme. Me desnudaron hasta dejarme cubierto tan solo por un pequeño taparrabos y me ataron a una losa horizontal con grandes muescas en las esquinas donde fijaron unas gruesas cuerdas. Las sogas llevaban grilletes de metal en los extremos, que usaron para apresar mis muñecas y tobillos. Y entonces todo empezó. El hombre que estaba plantado a mi izquierda procedió a girar una manivela, que despacio fue colocando la losa en posición vertical. Según el bloque de piedra se desplazaba hacia arriba, las cuerdas que ataban mis extremidades se tensaron en todas direcciones. Cuando la losa se hubo desplazado a unos 45 grados, empezó el verdadero dolor. Alguien que parecía ser un juez me preguntó a gritos si pensaba seguir divulgando mi filosofía. Yo no respondí. Ordenó seguir girando la manivela. En cierto momento empecé a escuchar crujidos y chasquidos, señal de que mi columna vertebral se estaba dislocando por ciertas zonas. Como observador de la escena, contemplé la expresión de mi rostro a medida que el dolor aumentaba. Fue igual que si me hubiera mirado en un espejo. No me cabía duda de que era yo quien estaba en esa losa. Los grilletes que me rodeaban las muñecas y los tobillos se me clavaban en la piel y el duro metal se grababa en mi carne. Estaba sangrando. Se me dislocó un hombro y sufrí arcadas y gruñí de dolor. Experimentaba convulsiones y temblaba al mismo tiempo que tensaba los músculos al máximo para impedir el desgarre de mis extremidades. Aflojar la tensión habría resultado insoportable. De súbito, el magistrado volvió a preguntarme a gritos si pensaba seguir enseñando. Un pensamiento cruzó mi mente. Accederé a dejar de impartir mis enseñanzas y cuando pongan fin a esta exhibición pública de tortura, volveré a empezar. Colegí que esa era la respuesta adecuada. Complacería al juez y cesaría el dolor, además de evitar mi muerte, al mismo tiempo que me permitiría proseguir con mi misión. Despacio negué con la cabeza de lado a lado en silencio. El magistrado insistió en que expresara mi negativa verbalmente, pero yo no dije nada. Por gestos, indicó al guardia de mi izquierda que siguiera girando la manivela. Miré al hombre que accionaba el mecanismo con la obvia intención de hacerme daño. Vi su rostro y según nos mirábamos a los ojos, reconocí a esa persona, que existía también en mi presente como Joe Dispenza. El mismo individuo en un cuerpo distinto. Una bombilla se encendió en mi mente mientras presenciaba la escena. Comprendí que ese mismo verdugo seguía atormentando a los demás, incluido yo, en mi actual encarnación, y comprendí el rol que esa persona representaba en mi vida. Experimenté una extraña sensación de haber aprendido algo y todo adquirió sentido. Según la losa ascendía, la parte inferior de mi espalda crujió con fuerza y mi cuerpo empezó a perder el control. En ese momento me rendí. Lloraba a causa del dolor insoportable y también experimentaba una profunda tristeza que consumía todo mi ser.
Cuando soltaron la pesada losa, caí de nuevo en posición horizontal. Me quedé allí tumbado, temblando de manera incontrolable, en silencio. Me arrastraron otra vez a la pequeña celda de la cárcel, donde yací acurrucado en un rincón. Durante 3 días, las imágenes de mi tortura no dejaron de desfilar por mi mente. Mi sentimiento de humillación era tal que supe que nunca volvería a hablar en público. La mera idea de reanudar mi misión me provocaba tal sensación de repulsa en mi cuerpo que dejé de pensar en ello. Una noche me liberaron y sin que nadie me viera, con la cabeza gacha de pura vergüenza, desaparecí. Nunca más sería capaz de mirar a nadie a los ojos. Sentía haber fracasado en mi misión. Pasé el resto de mi vida en una cueva junto al mar, pescando y viviendo en silencio, como un ermitaño. Mientras presenciaba los apuros de ese pobre hombre y su decisión de vivir escondido, comprendí que estaba viendo un mensaje dirigido a mí. Supe que no podía desaparecer. Y esconderme del mundo otra vez, en mi vida presente, y que mi alma me estaba diciendo que debía proseguir con mi trabajo. Tenía que hacer el esfuerzo de defender un mensaje y nunca más ceder a la adversidad. También me di cuenta que no había fracasado en absoluto. Hice lo que pude. Supe que el joven filósofo seguía viviendo en el eterno presente, al igual que una infinidad de yoes en potencia, y que podía cambiar mi destino y el suyo, y si tomaba la decisión de vivir para la verdad sin miedo, en lugar de morir por ella. Cada uno de nosotros cuenta con un sinnúmero de encarnaciones posibles que habitan en el presente eterno, todas esperando a ser descubiertas. Cuando el misterio del ser se desvela, aprendemos la idea de que no somos seres lineales inmersos en una vida lineal, sino seres dimensionales que llevan vidas de muchas dimensiones. El secreto que nos depara ese desfile inacabable de probabilidades es que podemos cambiar el futuro si nos transformamos a nosotros mismos en el infinito momento presente. El instante presente. Si quieres protagonizar una experiencia sobrenatural, regenerar tu propio cuerpo, crear insólitas oportunidades que nunca antes te habías imaginado y vivir experiencias místicas y trascendentes, tendrás que empezar por familiarizarte con la idea del instante presente, el eterno ahora. Se oye hablar mucho últimamente de la presencia y del aquí y ahora. Si bien casi todo el mundo entiende a grandes rasgos lo que significan estos conceptos, no pensar en el futuro ni vivir en el pasado, me propongo ofrecerte un enfoque completamente distinto. Requiere que trasciendas el mundo físico, incluido tu cuerpo, tu identidad y tu entorno, e incluso el tiempo mismo. Es allí, al otro lado, donde la posibilidad se torna realidad. Al fin y al cabo, si no te proyectas más allá de tu propia personalidad, tal como la concibes, y de los mecanismos del mundo tal como te han condicionado a imaginarlos, no podrás crear una vida inédita ni un nuevo destino. De modo que, en un sentido muy real, debes renunciar a tu mentalidad, trascender esa imagen de ti mismo que te presta identidad y ceder a las riendas a algo más grande, a algo místico. En este capítulo te explicaré cómo hacerlo. En primer lugar, vamos a repasar cómo funciona el cerebro. Cada vez que un tejido neurológico se activa en el cerebro o en el cuerpo, se crea mente. En consecuencia, desde una perspectiva científica, la mente es el cerebro en funcionamiento. Por ejemplo, usas una mente específica para conducir un coche. Utilizas otra mente para ducharte y otra distinta para cantar o escuchar música. Empleas un aspecto determinado de la mente para ejecutar cada una de estas funciones complejas porque seguramente las has llevado a cabo cientos de veces, de modo que tu cerebro recurre a una zona muy específica cada vez que las realizas. Cuando conduces, por ejemplo, recurres de hecho a una secuencia, un patrón y una combinación específicos de redes neuronales.
Esas redes no son sino grupos de neuronas que trabajan en comunidad, igual que un programa automático de software o una macro, porque has ejecutado esa misma acción numerosas ocasiones anteriores. En otras palabras, los recorridos neuronales que se encargan de llevar a cabo la tarea se definen y especializan aún más. Podría decirse que cuando escoges conscientemente ejecutar la tarea de conducir un vehículo, indicas a ciertas neuronas de tu cerebro que se activen para crear cierto nivel mental. En su mayor parte, el cerebro es un producto del pasado. Está diseñado y moldeado para convertirse en un documento viviente de todo lo que has aprendido y experimentado hasta este momento de tu vida. El aprendizaje, desde un punto de vista científico, se produce cuando las neuronas del cerebro se organizan en miles de conexiones sinápticas, y esas conexiones se disponen a su vez en redes neurológicas complejas y tridimensionales. Considera el aprendizaje como una actualización de tu cerebro. Cuando prestas atención al conocimiento o a la información y le asignas significado, esta interacción con el entorno deja improntas biológicas en tu cerebro. Cuando experimentas algo nuevo, tus sentidos escriben neurológicamente el relato en tu cerebro y todavía más neuronas se reúnen para crear conexiones aún más ricas, lo que enriquece tu cerebro aún más. Las experiencias no solo desarrollan los circuitos cerebrales, sino que también suscitan emociones. Considera las emociones como el vestigio químico de experiencias pasadas o como una reacción química. Cuanto más alto es el cociente emocional de un acontecimiento acaecido en tu vida, más profunda es la impronta que deja esa experiencia en tu cerebro. Así se forma la memoria a largo plazo. Así pues, si aprender significa crear nuevas conexiones en el cerebro, los recuerdos surgen de mantener esas conexiones. Cuantas más veces repites un pensamiento, una decisión, una conducta, una experiencia o una emoción, más neuronas se activan y se conectan y más tiempo prolongarán sus relaciones a largo plazo. En la historia de Ana, relatada en el capítulo anterior, has aprendido que casi todas tus experiencias proceden de interacciones con el ambiente externo. Como los sentidos te conectan con el exterior y registran neurológicamente el relato en tu cerebro, cuando experimentas un acontecimiento de gran carga emocional, tanto positiva como negativa, ese momento queda grabado neurológicamente en tu cerebro en forma de recuerdo. De ahí que si una experiencia transforma químicamente tu estado habitual y dirige tu atención a eso que ha provocado el cambio, asocies una persona u objeto específicos con el lugar y el tiempo que ocupa tu cuerpo en ese momento determinado. Así pues, los recuerdos se generan a partir de la interacción con el mundo exterior. Cabe concluir, pues, que el único lugar en el que existe el pasado realmente es en el cerebro, y no es en el cerebro y en el cuerpo. Cómo el pasado se convierte en futuro. Vamos a observar más detenidamente lo que sucede bioquímicamente en el cuerpo cuando generas un pensamiento y sientes una emoción. En el instante en que piensas o recuerdas algo, se origina una reacción bioquímica en tu cerebro que lo lleva a liberar ciertas señales químicas. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque para que un pensamiento, no sé si el Dr. Joe en algún punto de este libro va a mencionarlo, pero lo voy a mencionar yo. Un pensamiento requiere de 21 segundos de atención enfocada en ese pensamiento para que libere la reacción bioquímica o la emoción en el cuerpo. Por eso es que cuando realizamos las respiraciones de forma consciente, cortamos la posibilidad de que el pensamiento siga generando reacción bioquímica en el cuerpo. Espero que hayas entendido eso. Por favor, déjame un comentario abajo en la cajita y dime si entendiste esto que acabo de decir. Continuamos. De ese modo, los pensamientos que son inmateriales devienen materia, es decir, crean materia, se convierten en mensajeros químicos.
Esas señales químicas se reflejan en tu cuerpo en forma de sensaciones y cuando percibes que te estás sintiendo de un modo determinado, generas más pensamientos que a su vez expresan esas sensaciones, lo que induce a tu cerebro a liberar otra vez compuestos químicos que te producen sentimientos acordes con los pensamientos, como un ciclo, ¿no? Que se puede convertir muy vicioso. Por ejemplo, si piensas en algo que te asusta, empiezas a experimentar temor. En el instante en que sientes miedo, la misma emoción te lleva a albergar más pensamientos oscuros y esos pensamientos desencadenan la liberación de compuestos químicos en el cerebro y en el cuerpo que te asustan más y más. Antes de que te des cuenta, estás inmerso en un círculo vicioso en el que tu pensamiento crea sentimiento y tu sentimiento genera pensamiento. Si los pensamientos son el lenguaje del cerebro y las emociones son el lenguaje del cuerpo, y si el ciclo formado por pensamiento y sentimiento se convierte en el estado de tu ser, entonces tu forma de ser pertenece al pasado. Cuando activas y conectas los mismos circuitos neuronales una y otra vez, porque acudes a los mismos pensamientos, estás programando tu cerebro para que reproduzca siempre idénticos patrones. Al final, tu cerebro se convierte en una reliquia hecha de antiguos pensamientos y con el tiempo se acostumbra a pensar de manera automática en todas las ocasiones. Al mismo tiempo, si experimentas las mismas emociones una y otra vez, ¿por cuánto tiempo? Por cuanto, como decía antes, las emociones son el vocabulario del cuerpo y el vestigio químico de experiencias pasadas. Estás condicionando a tu cuerpo a vivir en el pasado. Examinemos ahora lo que implican estos procesos en tu vida diaria. Habida cuenta de que, como acabas de aprender, los sentimientos y las emociones son los vestigios químicos de experiencias pasadas. En cuanto te despiertas por la mañana y buscas esa sensación tan familiar, llamada tú, comienzas a vivir en el pasado. Así pues, en el instante en que te pones a rumiar en tus problemas, estos conectados a tus recuerdos de experiencias pasadas que involucran a ciertas personas u objetos en determinados tiempos y espacios, recrean antiguos sentimientos de infelicidad, futilidad, tristeza, dolor, pena, ansiedad, preocupación, frustración, baja autoestima y sensación de culpa. Si esas emociones controlan tus pensamientos y no eres capaz de trascenderlas, en ese caso también estás conjugando tus pensamientos en pasado. Y si esas antiguas emociones influyen en las decisiones que tomas a lo largo del día, las conductas que exhibes o las experiencias que vas a crear, el resultado es predecible. Tu vida seguirá siendo la misma. Pongamos por caso que en cuanto despiertas apagas la alarma del reloj y tumbado en la cama echas un vistazo a Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, mensajes de textos, correos electrónicos y noticias. Ahora sí que recuerdas de verdad quién eres. Por cuanto has reafirmado tu personalidad y has conectado tu presente pasado a tu realidad personal, vas al cuarto de baño, usas el retrete, te lavas los dientes, te duchas, te vistes y te diriges a la cocina. Tomas un café, desayunas. Y puede que mires las noticias y compruebes tu correo electrónico nuevamente. Es tu rutina diaria. A continuación, te encaminas al trabajo por la ruta de siempre y cuando llegas allí, te relacionas con los mismos colegas del día anterior. Dedicas el día a llevar a cabo más o menos las mismas tareas de ayer. Al salir de trabajo, regresas a casa. Es posible que pases un momento por el supermercado para comprar los alimentos de siempre que tanto te gusta comer. Preparas la cena, de costumbre, y miras el mismo programa de televisión a la misma hora sentado en el mismo sofá del salón. Luego te preparas para acostarte tal como haces cada noche. Te lavas los dientes con la mano derecha, empezando por los dientes superiores. Te acurrucas en el mismo lado de la cama, lees un poco tal vez y te duermes. Si repites esas mismas rutinas una y otra vez, se convertirán en un hábito. Un hábito es una serie redundante de pensamientos, conductas y emociones inconscientes que se adquiere a base de repetición. Básicamente, implica que tu cuerpo ha puesto el piloto automático y se limita a repetir una serie de programas preestablecidos. Con el tiempo, el cuerpo reemplaza la mente. Has repetido una misma rutina tantas veces que el cuerpo de manera automática sabe hacer ciertas cosas mejor que el cerebro o la mente consciente.
Sencillamente conectas el piloto automático y entras en modo inconsciente, lo que significa que te despertarás al día siguiente y volverás a hacer más o menos lo mismo. En un sentido muy real, tu cuerpo te arrastra al mismo mañana predecible, basado en lo que has hecho a diario en el pasado. Generarás los mismos pensamientos y luego tomarás las mismas decisiones que te empujarán a conductas idénticas y crearán experiencias recurrentes que a su vez producirán las mismas emociones. Con el paso del tiempo, esa rutina deviene un conjunto de redes neurológicas programadas en el cerebro que condicionan emocionalmente a tu cuerpo a vivir en un tiempo que quedó atrás, y ese pasado se convierte en tu mañana. Si confeccionaras el cronograma de un día determinado desde el momento de despertar hasta el instante de meterte en la cama, podrías colocar el esquema de ayer o de hoy, tu pasado, sobre el espacio reservado para mañana, tu futuro, y coincidirían a la perfección. Porque, en esencia, las acciones que has llevado a cabo hoy van a ser las mismas que comprendes o emprendes mañana, y pasado mañana, y al otro, y al otro. Afrontémoslo. Si sigues la misma rutina de ayer, no es arriesgado decir que tu futuro se parecerá mucho a ese ayer. Tu porvenir no es más que una repetición de tu historia. Por eso el ayer está siempre creando el mañana. Fuerte, ¿verdad? Página 66. Vamos a dejar la lectura del día de hoy hasta allí. Me gustó mucho cómo el Dr. Joe hizo esa transición de contarnos esa historia en donde básicamente se vio a sí mismo en el pasado. Relatando él esa historia me doy cuenta porque en esta vida eligió ser esa persona que hoy es, que sigue siendo un profeta casi. Nos está enseñando a liberarnos a nosotros mismos del hábito de fracasar en hacer lo que realmente queremos hacer. Yo debo de compartir esto contigo porque me gusta esa espontaneidad, pero a mí muy poco me ha interesado saber quién he sido en vidas pasadas. No porque no sienta que haya algo beneficioso allí, sino porque mi enfoque en esta vida ha sido mucho de controlar mi mente, de dirigir esta vida que tengo, porque siempre sentí que si me iba a otras vidas, no iba a entender lo que realmente debo de aplicar en esta. Y siento que con esto que él nos está relatando, ya estoy preparada para explorar un poco sobre las vidas pasadas. Tengo recuerdos de niña en donde siempre tenía, digamos que la misma pesadilla de siempre, que era estar siendo perseguida, estar siendo encarcelada, de estar a punto de ser asesinada, y se parecía mucho a esa escena que el Dr. Joe nos compartió. Así que te comparto esto porque siento que si estás dispuesta y dispuesto a seguir creando un nuevo hábito en tu vida, en algún momento estarás preparado para poder explorar esas versiones tuyas del pasado y entender por qué has elegido esta y por qué estás aquí. El propósito de la vida es espiritual. Y aquí me voy a salir un poquito del tema del libro, pero todo lo que está ocurriendo en esta tierra realmente es una guerra espiritual entre el mal y el bien, entre la luz y la oscuridad siniestra que se niega a aceptar la luz. Absolutamente todo lo que vemos allá afuera, aunque parece que no lo estamos entendiendo, es una guerra espiritual. Y es muy importante que seamos capaces de elegir de qué lado estamos, porque no podemos nadar entre dos aguas. Hasta aquí la lectura de hoy. Espero que hayas disfrutado esta lectura tanto como yo la he disfrutado. Me encantaría leerte en los comentarios, en general que me cuentes cómo lo vas sintiendo, si has tenido alguna memoria de alguna vida pasada, y que recuerdes eso que te comenté sobre los 21 segundos que toma un pensamiento para convertirse en una reacción bioquímica. Que lo recuerdes siempre, escríbelo en un papelito, para que eso te ayude a entender lo importante que es meditar diariamente. Sin más que agregar,
Te recuerdo que respires conscientemente, profundamente y que sonrías. Nos vemos en la próxima.